Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso para nuestro boletín de noticias después de un editorial que hemos dedicado precisamente a la noticia con la que comenzamos hoy nuestro boletín, como es habitual, por el segmento de España. Y es que un grupo de hackers Trinity aseguran que han hackeado a la agencia tributaria, que tienen información verdaderamente para echarse a temblar y piden, para no publicarla, un rescate de 38 millones de dólares. Por supuesto, la agencia tributaria lo niega, porque solo faltaba que saliera la agencia tributaria diciendo una verdad. Vamos, eso sería para hincarse de hinojos en el suelo y dar gracias al Altísimo por haber visto un milagro a lo largo de nuestra vida. Pero no, por supuesto, la agencia tributaria ha dicho que no ha detectado nada y que no pasa nada, y aquí no dice nadie nada más. Bueno, ¿qué ha pasado realmente? Miren ustedes, aquí hay dos posibilidades. No hay nada más que dos hipótesis de trabajo. Primera hipótesis de trabajo: esto es mentira. Esto es mentira. Pero claro, si esto es mentira, ¿por qué lo cuentan? Es decir, no tiene ningún sentido que digas he entrado ahí, les pido tantos millones, si no es verdad. Es más, la agencia tributaria tampoco ha dicho que sea mentira, ha dicho que ellos no han detectado nada, lo cual, desde luego, es curarse en salud. O sea, primera hipótesis, absurda realmente, que esto sea mentira. Segunda hipótesis, ¿es verdad? Bueno, si esto es verdad, ¿crean ustedes que este podría ser el mayor golpe para el sistema político, económico y social que ahora mismo drena España? El mayor golpe. Porque si efectivamente esto llegara a publicarse, ¿qué nos encontraríamos? Pues los listados de disidentes a los que había que enviarles a los buscabonus para hundirles la vida. Nos encontraríamos con la lista Falciani, que el ministro Montoro se negó a que se publicara. Se publicó en toda Europa menos en España. Nos encontraríamos con el listado de los miles de defraudadores fiscales, todos ellos delincuentes fiscales, a los que amnistió Montoro. Y por supuesto cuya lista se negó a entregar, porque ahí estaba, vamos, desde las más altas testas hasta politiquillos del 3 al 4. ¿Cómo será la cosa de la lista de la amnistía? Que en alguna ocasión en que se han acercado, por ejemplo, en algún juzgado, a ver los enjuagues económicos del despacho de Montoro, en casos de corrupción, de soborno, de cohecho, siempre aparece el fiscal jefe anticorrupción y para la investigación. A partir de ahí, deduzcan lo que quieran. Nos encontraríamos con lo que cobran los buscabonus. Y lo que cobran los buscabonus no es ninguna tontería. Les impulsa a la prevaricación sistemática y masiva, hasta tal punto de que más del 51% de las causas que llegan a los tribunales las pierden. Imagínense ustedes si eso no es una señal de prevaricación. Hombre, sería una señal de que son imbéciles. Pero sinceramente, la oposición para llegar a buscabonus no es una oposición para que la aprueben los imbéciles. Los inmorales y los corruptos sí la pueden aprobar. Está a la vista. Pero los imbéciles cuesta creer. Podría salir a la luz cómo en un momento determinado hay gente poderosa que no paga impuestos y cómo además el sistema para no pagar impuestos ha sido protegido e incluso ideado por buscabonus de la agencia tributaria, que parece ser que es el caso, sin ir más lejos, del hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Podría salir como, por ejemplo, hay cantidad de actividades muy lucrativas que no pagan un céntimo, que el dinero acaba saliendo del país, que jamás los investigan. Podría salir el papel de los buscabonus en todos estos asuntos de corrupción,
diseñando perfectamente cómo no pagar impuestos, que para eso hay unos desgraciados que les vamos a sacar lo legal y lo ilegal. Podría salir, por ejemplo, cómo la Iglesia Católica recibe cantidades muy superiores a las que tiene que recibir por el impuesto sobre la renta de manera adelantada, y luego cuando sale la cantidad correcta, que es menor, no devuelve un céntimo y lo lleva haciendo desde hace años, robando a los contribuyentes. Podría salir, por ejemplo, las entidades que se están beneficiando de negocios como el cambio climático o en su día las mascarillas o en un momento determinado la inmigración ilegal. Podría salir prácticamente toda la basura del régimen que lleva carcomiéndolo desde hace décadas. ¿Va a salir? Pues miren ustedes, aquí hay dos hipótesis, o sí o no. Lo más seguro es que no, porque la cantidad al final no es tan alta para el riesgo que se produciría si hubiera unas Wikileaks de la agencia tributaria, y porque además de que la cantidad no es tan alta, el gobierno ha pagado cantidades muy parecidas por el rescate de determinadas personas a la altura del continente africano y no les costó hacerlo, a pesar de que decían que no iban a pagar a los secuestradores. De manera que esta es una cantidad incluso pequeña, pequeñísima, la pueden sacar de cualquier partida, que luego ya caerán sobre un sector concreto de la población para robarle hasta los higadillos y cubrirla. Lo más seguro es que no salga a la luz. Porque es que si esto sale a la luz, acábense usted, bueno, aunque las furcias mediáticas lo quieran silenciar, el sistema está acabado. Ya no es que sea un sistema muy erosionado, que lo está, ya no es que sea un sistema que camina hacia convertir a España en un estado fallido, que también, ya no es solo que, en fin, hay que ser muy tonto como para pensar que la izquierda o la derecha van a solucionar esto, porque no es así, eso no es así, nos engañan. Esto sería el final del sistema. Y de una manera, además, muy escandalosa, porque incluso nos encontraríamos en esos enjuagues donde el Partido Popular cubre al Partido Socialista y el Partido Socialista cubre al Partido Popular. Y esto sería de enorme gravedad. Esto sería el final del sistema. Luego pagarán el rescate. La única cuestión que queda en el aire es si a ver estos, en vez de ser unos caballeros, pues van a ser como Pizarro y los españoles que secuestraron al Inca Atahualpa y que después de cobrar el rescate más caro de la historia de la humanidad, se calcula que más de 2.000 millones de dólares actuales, lo que hicieron fue asesinar al Inca y encima llevándolo a bautizarse como católico antes de que lo asesinara. O sea que a lo mejor esta gente se portaría así, pero creemos que no. Pensamos que estos hackers efectivamente van a recibir el dinero, van a ocultar los datos de los que se han apoderado y esto seguirá rodando. Incluso los buscabonus seguirán cobrando sus bonos. Aquí el problema es como alguno piense como aquellos conquistadores españoles del Perú y diga, ya tenemos el dinero y vamos a largarlo. Bueno, pues entonces lo que puede suceder en España es algo que realmente supera la imaginación de cualquiera. Yo mismo ni siquiera puedo llegar a pensar todo lo que podría suceder en España. Porque al final, punto clave y neurálgico de la corrupción del sistema es la agencia tributaria. Muchísimo más de lo que se imagina la gente, como mucho la conoce como un mecanismo de robo, expolio, extorsión, ilegalidad, prevaricación, etc. Pero no hasta ese extremo. Es verdaderamente tremendo en ese sentido. En fin, nos vamos a ocupar de ese y de otros temas con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches.
Hola César, hola a todos, feliz lunes. Bueno, empezamos con esa noticia que saltaba el domingo por la tarde y que en un principio a algunos nos dio risa porque no nos la podíamos creer. El grupo de ciberdelincuentes conocido como Trinity asegura haber llevado a cabo un ataque contra la Agencia Tributaria Española y asegura también que ha sustraído 560 gigabytes de datos y cifrado de parte de sus sistemas. Según un informe de falconfeeds.io, una plataforma especializada en inteligencia sobre amenazas que publicaba en la red social X, Trinity planea divulgar esta información el próximo 31 de diciembre de 2024 si no se cumple su demanda de un rescate de 38 millones de dólares. Es todo como de película, pero de risa. La agencia tributaria responsable de la gestión tributaria y aduanera en España niega haber sufrido tal ataque. El organismo asegura haber revisado sus sistemas sin encontrar evidencias de intrusiones o irregularidades, aunque dicen mantendrán una vigilancia constante para garantizar la seguridad de sus infraestructuras. Por el momento no se ha confirmado la autenticidad del ciberataque ni se ha revelado información concreta sobre el contenido de los datos supuestamente comprometidos y supuestamente robados. Tampoco se conoce si personas físicas o jurídicas se podrían ver afectadas por esta presunta brecha de seguridad. Trinity es una organización de ransomware, es decir, un programa dañino que tiene como objetivo hacerse con datos privados de sus víctimas, que utiliza tácticas de doble extorsión para atacar infraestructuras críticas. Además de la agencia tributaria, el grupo ha afirmado ser responsable de otros ataques similares, incluyendo 2 proveedores de atención médica, uno con sede en el Reino Unido y otro en los Estados Unidos, donde habrían robado 330 gigabytes de datos relacionados con servicios de gastroenterología. Hasta la fecha se han identificado al menos 7 víctimas de Trinity en diversos sectores. Lo que pasa es que parece que el Estado no ha recibido la amenaza ni la petición de soborno, de rescate de nuestros datos. Entonces, si los han robado, no sabemos cómo tiene que hacer el Estado para pagar porque no se conozcan ni qué datos nos han podido robar. A la mayoría, desde luego, que estamos al corriente con Hacienda, pues no nos importa nada, pero la verdad es que esta brecha, si se ha producido, debería tener consecuencias para el sistema, ¿no? Porque una empresa privada, si deja que roben los datos de sus clientes, tiene que enfrentar consecuencias judiciales y económicas. En fin, César, es un pitote porque no sabemos realmente en qué punto está el robo a la agencia tributaria, si existe o no, ni qué puede llegar a salir. Suponemos que habrá gente que no esté tan tranquila como nosotros en España. En fin, la agencia tributaria ya ha enfrentado más ciberataques, yo esto no lo sabía, pero en el pasado resulta que ha sido atacada más veces. En 2022 hubo un acceso no autorizado al sistema punto neutro judicial que conecta a instituciones judiciales con otros organismos. Esta brecha, en ese caso, permitió a los hackers obtener datos sensibles de 500.000 de personas, incluyendo nombres, direcciones y registros financieros. Lo peor de este incidente fue que también expuso información de 50.000 miembros de la Policía Nacional. Aunque el ataque comenzó en el sistema judicial, el verdadero objetivo parece ser que era chantajear accediendo a las bases de datos de Hacienda y de la policía. Veremos qué sucede en este caso, pero ya no se puede uno fiar ni de Hacienda, que en teoría era la única institución que funcionaba bien en nuestro país. En fin, a ver en qué va quedando esto de los piratas informáticos. Bueno, y seguimos en España, pues contándoles lindezas de este tipo. Por ejemplo, que el Tribunal Supremo ha decidido citar a Ábalos mientras que la UCO está investigando su proyecto petrolífero con el régimen de Venezuela. Esto es bastante serio porque todo sucede sobre el marco del Congreso Federal del Partido Socialista. Ha sido algo verdaderamente impresionante. Bueno, si alguien esperaba que Pedro Sánchez se iba a encontrar con oposición, suponemos que a los 5 minutos ya se habrá dado cuenta de que no era así. Lo reeligieron encantados de la vida. Pedro Sánchez, además, dejó muy claro que en el 2027 él se va a presentar a la reelección, que tuvo unos días de reflexión porque eran muy malos con él, pero que realmente sigue adelante. Y la recepción que en ese congreso hicieron a los delincuentes de los seres, liberados porque Pedro Sánchez controla el Tribunal Constitucional, o a la mujer de Pedro Sánchez, que parecía que se les había aparecido la Macarena. Bueno. Eso fue algo
Eso fue algo verdaderamente extraordinario. O sea, hay que ver ese Congreso para darse cuenta de que no se puede esperar un cambio a mejor de España con congresos así. Y lo que digo del Partido Socialista, lo digo del Partido Popular. Son unos congresos donde todo el mundo aplaude al amado líder y además, pues por supuesto, se refugia en el poder del amado líder. Que al mismo tiempo la Guardia Civil ha descubierto que José Luis Ábalos, antiguo ministro y gran mano derecha de Pedro Sánchez, pues iba a montar una refinería de petróleo venezolano en las Canarias, o que hay un fraude del IVA que está facilitado por una licencia de Teresa Rivera cuando era ministra de Transición Ecológica, o que nos enteramos de que el hermano de Pedro Sánchez pudo defraudar durante años Hacienda porque había altos funcionarios de Hacienda que lo asesoraban sobre cómo defraudar. Esto no tiene más vuelta de hoja. Por ahí ha salido alguna furcia mediática en las últimas horas diciendo que Hacienda siempre te asesora para pagar menos. Este hombre o es verdaderamente un retrasado mental, pero con un nivel neuronal del que puede tener una ameba, o es un sujeto para que se lo encuentre por la calle media docena de las personas que saben lo que son los buscabonus de la agencia tributaria. Jamás Hacienda asesora a la gente para que pague menos. Todo lo contrario. Cae sobre gente absolutamente inocente, quebrantando la legalidad, forzando el falso testimonio, mintiendo como bellacos e incluso involucrando a fiscales y a jueces corruptos para obligar a gente honrada a que pague muchísimo más de lo que tendría que pagar y que seguramente ha pagado con creces. Y esa es la realidad. Insistimos, gente honrada, no el hermano del presidente del gobierno que resulta que compartía domicilio con Aldama. Esto cada vez se pone mejor. Vamos, esto es algo verdaderamente impresionante. Ustedes imagínense, no va a pasar, lamentablemente no va a pasar porque el gobierno va a pagar el rescate, pero ustedes imagínense lo que significaría que se revelen los papeles de la agencia tributaria y que toda esta corriente infinita de excremento saliera a la luz. Y de pronto la gente se enterara de lo que va el sistema, porque son tan bobos, millones de españoles que piensan que si gobierna la izquierda está todo solucionado, porque por lo menos no gobierna la derecha, y si gobierna la derecha va todo de maravilla, porque por lo menos no gobierna la izquierda y el socialismo. Y no se dan cuenta los infelices de que unos y otros les vacían los bolsillos y además lo hacen juntitos. Bueno, ya sabes y ya saben todos nuestros oyentes que el PSOE ha celebrado este fin de semana su 41º Congreso Federal. No se hizo una sola mención a la corrupción, lógicamente, que enfanga al partido desde las más bajas instancias, pasando por Moncloa y hasta su número 1. Se aplaudió a los condenados por los ERE de Andalucía. Se anunció un nuevo macrochiringuito para robar y colocar a Fines, que han bautizado como empresa pública de vivienda. Y Pedro Sánchez en persona, durante su discurso final, hizo alusión a los 5 días de reflexión, en realidad permiso pagado por todos nosotros, que se tomó en abril, y dijo: en estos últimos meses he reflexionado mucho sobre qué hacer con mi vida. Dar un paso al lado, dar un paso atrás. La decisión es que si algo toca ahora es dar un paso al frente. O sea, nos vino a anunciar que se va a volver a presentar en 2027 porque le da todo exactamente igual lo que tiene alrededor. Ante sus compañeros de partido, lo dijo también con su esposa multiimputada sentada en la primera fila, aplaudiendo como focas todos, igual que cuando entró Begoña, que se la comieron a besos. Los 5 días de reflexión los achacaba Sánchez, por supuesto, al acoso que sufre de la derecha, no al pringue de su mujer, su hermano y su exmano derecha. Esa exmano derecha, por cierto, José Luis Ábalos,
está siendo investigada, según el debate, por querer montar, atención, una refinería de petróleo venezolano con Delcy Rodríguez. La Guardia Civil está investigando un plan impulsado por el exministro de Transportes junto a miembros de una trama vinculada a los hidrocarburos, actualmente bajo investigación por la Audiencia Nacional. El proyecto consistía en establecer una refinería de petróleo venezolano en Tenerife y contaba con la participación de Delcy Rodríguez en persona, la vicepresidenta de Venezuela. La investigación ha revelado que Ábalos organizó una reunión con su asesor, con Koldo García, con Delcy Rodríguez y con el empresario y comisionista que ahora colabora con la justicia que da gusto, Víctor de Aldama, y otras figuras clave para detallar el proyecto. El encuentro se tenía que haber realizado el 21 de enero de 2020 en un chalet de Conde Orgaz, en Madrid, justo cuando el famoso viaje, el del Seagate, pero fue cancelado pues precisamente por esa abrupta salida de Delcy Rodríguez de España tras filtrarse a los medios el controvertido episodio en el aeropuerto de Barajas. Entre los convocados a esa reunión también estaban Vicente Fernández Guerrero, que quién es, se preguntarán ustedes, yo también me lo preguntaba, es el exsecretario de Energía y Minas de la Junta de Andalucía y está implicado en el caso de corrupción Aznalcóllar, una joyita, e Isaac Querub, un trader de petróleo. Además, la empresa Villafuel, vinculada al proyecto, la del fraude de Aldama, habría facilitado una vivienda a Ábalos tras su cese como ministro de Transportes. Es que ya les digo que es todo un pringue. Los investigadores también analizan las gestiones realizadas por Koldo García en Tenerife, donde llegó a visitar terrenos para montar la refinería. O sea, el plan estaba bastante avanzado. Según el testimonio de Víctor de Aldama ante el juez, el expresidente canario Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, le habría solicitado en ese tiempo los famosos 50.000 euros a través de un intermediario. O sea que a ver si el soborno no era por las mascarillas, sino para empezar a colar en España petróleo venezolano. El proyecto está siendo examinado como parte de esa trama más amplia de irregularidades en el sector de los hidrocarburos, cuyas implicaciones legales y políticas continúan bajo secreto de sumario, pero sabemos que el robo asciende a unos 183 millones de euros aproximadamente. Por cierto, ese mismo fraude de los hidrocarburos, todos los caminos llevan a Teresa Rivera. El PSOE facilitó que la trama defraudara de momento esos 182 millones de euros que se sepa en concepto de IVA mediante una licencia concedida en tan solo 3 días por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lideraba entonces Teresa Rivera, actual vicepresidenta, ya saben, de la Comisión Europea. Dicha licencia permitió a Villafuel, esa empresa vinculada a Claudio Rivas, operar como mayorista de carburantes y combustibles. Rivas actualmente está en prisión provisional por su implicación en estos hechos y estaría relacionado con el desvío de más de 70 millones de euros al extranjero, según las investigaciones en curso. Sobre el caso Mascarillas, noticia del día, el Supremo ha citado a Ábalos a declarar como investigado el próximo 12 de diciembre, nada, en 10 días. El juez le da la opción de acudir antes de pedir el suplicatorio al Congreso porque Ábalos, ya saben, es aforado, se pasó al grupo mixto. A Koldo García lo cita para el día 16 y a Aldama para el 17, todos como investigados, es decir, como imputados. Y en cuanto al hermanísimo, resulta que tenía altos expertos de Hacienda trabajando para él para enseñarle cómo tributar desde Portugal cuando se mudó para pagar menos impuestos. Según Voz Populi, el volcado de correos electrónicos del hermano de Pedro Sánchez y empleados de la Diputación de Badajoz por la UCO muestra que altas instancias de la agencia tributaria asesoraron sobre cómo tributar en su polémico cambio de residencia fiscal a Portugal. También sale a la luz un dato desconocido, que el músico ya residió en Portugal en 2017, cuando su hermano Pedro Sánchez no era todavía presidente del gobierno, pero solo trasladó su residencia fiscal al país vecino una vez que ya sí Sánchez estaba en la Moncloa. La consulta con Hacienda se desvela en una serie de correos de junio de 2023, cuando acababan de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La primera que asesoró al hermano de Pedro Sánchez fue Fátima del Pozo Sánchez, técnico de gestión administrativa de la Delegación de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz, y después lo hizo Juana Cintas Calderón Zazo, de la Dirección Área de Cooperación Municipal de la Diputación de Badajoz, igualito que los demás cuando tenemos que hacer la declaración de la renta, ¿eh? Igual. Otro detallito de Aldama, la UCO también ha revelado que su red canalizó fondos ilícitos a través de países como China, Portugal, Guinea
y Colombia. La organización estableció numerosas empresas pantalla en España, República Dominicana y Portugal para ocultar comisiones obtenidas mediante contratos sanitarios. Uno de los pilares de este esquema de empresas es Willows, una compañía registrada en Wilmington, en Delaware, un conocido paraíso fiscal. Willows ha sido utilizada para blanquear grandes sumas de dinero y proteger la identidad de los involucrados, pero que ya vamos sabiendo quiénes son. Además, es accionista principal de otras dos corporaciones, de Reusa y Modular HV Corp, dos compañías ubicadas en República Dominicana, todas ellas vinculadas a César Moreno, socio de Aldama y único propietario de la firma estadounidense Willows. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Nicaragua, donde Daniel Ortega, que ha decidido que se apruebe una reforma constitucional que extiende el mandato y le amplía poderes, para celebrarlo ha detenido al menos a 30 opositores. Es algo fantástica la reforma porque además resulta que se convierte en copresidenta nada más y nada menos que Rosario Murillo, que es esta señora que por un lado se lleva de maravilla con los obispos católicos y por otro lado es un cargo muy importante en una organización internacional de brujas. Seguramente no ve contradicción alguna ni cosa por el estilo y así está la situación. Por cierto, y esto es bastante interesante, que Ortega ha conseguido que se formalice como castigo para los opositores el hecho de convertirlos en apátridas, el hecho de quitarles la nacionalidad. Esto es verdaderamente terrible, es una vergüenza. Pero piensen ustedes en la cantidad de gente que en un momento determinado acaba abandonando un país, lo consideren o no lo consideren apátrida, porque le hacen la vida imposible. Y van a descubrir que más allá del hecho formal no anda tan distante Daniel Ortega de otros países. Miramos a Iberoamérica. El régimen de Daniel Ortega ha detenido al menos 30 opositores más este pasado fin de semana, tras la aprobación la pasada semana de una reforma constitucional, recuerdan que les contamos, que le permitirá seguir extendiendo su mandato presidencial, en concreto a 6 años, y ampliar sus atribuciones al haberse autonombrado coordinador de los poderes legislativo y ejecutivo. Estas detenciones las ha anunciado la Organización Nicaragüense de Derechos Humanos Monitoreo Azul y Blanco, que opera desde el exilio. Ya saben que Ortega expulsa lo mismo opositores que sacerdotes, que ONGs que critican su gestión. En un comunicado afirman desde esta ONG que desde el 22 de noviembre hemos confirmado al menos 30 detenciones ilegales, además de recibir otras denuncias pendientes de verificación. Esa reforma constitucional promovida por Ortega y aprobada por un parlamento completamente dominado por el sandinismo incluye además, ya les contamos también, la designación de Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega, como copresidenta del país. Actualmente es vicepresidenta, aunque en la práctica ejerce ya de copresidenta con Ortega. Esta nueva ola de arrestos se caracteriza por una crueldad sin precedentes, dejando en evidencia el propósito del régimen de silenciar cualquier voz disidente a través del terror, denunciaba también la organización nicaragüense en un comunicado. Monitoreo Azul y Blanco, reconocido por su labor de documentar la represión gubernamental desde las protestas de abril de 2018, alertaba también de que las fuerzas de seguridad han allanado viviendas de opositores sin órdenes judiciales y han detenido a ciudadanos sin notificar nada a sus familias sobre su paradero. También decían: la vida, integridad y dignidad de estas personas están en grave riesgo. La comunidad internacional no puede permanecer en silencio. Es momento de actuar, pedía la organización. La comunidad internacional, se pueden imaginar que está en absoluto silencio, sobre todo la Unión Europea. La reforma constitucional ha sido duramente criticada por los pocos miembros de la oposición que aún quedan en libertad en el país por erosionar la separación de poderes, diluyendo los límites entre el Ejecutivo, Legislativo y judicial. También amplía la intervención estatal en la economía bajo el pretexto de promover una distribución equitativa de la riqueza. También se ha formalizado la figura de la apátrida, un mecanismo que ha inventado Ortega en los últimos años para castigar a sus opositores, privándolos de la nacionalidad nicaragüense. En total, 135 artículos de la Constitución han sido reformados y otros 8 directamente eliminados, los que no le gustaban, tras la implementación de este cambio legislativo tan polémico. Y de Nicaragua nos vamos al Perú, donde el Tribunal Constitucional ha vuelto a rechazar el habeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo, el que fue presidente del Perú, manteniéndolo en prisión. Recuerden ustedes
que a Pedro Castillo lo detuvieron hace casi 2 años, estamos hablando del 7 de diciembre de 2022, al intentar disolver el Congreso y crear un gobierno de emergencia, y le cargaron la acusación de golpe de Estado. Bien, esto algún día se va a aclarar y algún día se va a ver que Pedro Castillo cayó víctima de un engaño de gente que consideraba fiable y que era menos fiable que él. Y además se descubrirá que a cambio de quitar a Pedro Castillo de la presidencia hace 2 años, colocaron de birlibirloque a una presidenta que ha ido vendiendo al Perú a la agenda globalista y que no ha ido más lejos porque ha contado con un cuerpo legislativo que le ha ido frenando los pies. Pero realmente esta es la situación. Pedro Castillo no va a salir. O sea, es evidente que lo van a tener en prisión durante todo el tiempo que les apetezca, cosa que, como ustedes se pueden imaginar, pues está provocando reacciones crecientes de los que consideran que aquí lo único que hubo fue una trampa sutil que Pedro Castillo no supo descubrir. Pero un día todo esto aparecerá. El problema es que a esas alturas seguramente Pedro Castillo lo mismo se ha muerto o lo han suicidado, que no sería la primera vez. Y el Tribunal Constitucional de Perú rechazaba el viernes un habeas corpus presentado por la defensa del expresidente ultraizquierdista y golpista Pedro Castillo. ¿Lo recuerdan ustedes? El de ese gran sombrero blanco, en el que se solicitaba la anulación de la prisión preventiva que le fue impuesta tras su arresto. El tribunal, compuesto por 7 magistrados, dictaminaba por mayoría de 6 votos a 1 que el recurso no procedía, por lo que Castillo va a tener que seguir en prisión preventiva. El expresidente Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 después de intentar un golpe de Estado al anunciar que disolvía el Congreso y que instauraba un gobierno de emergencia. Sigue por el momento privado de libertad mientras enfrenta diversos cargos. El juez Juan Carlos Chercle del Tribunal Supremo fue el encargado de ordenar el pasado 20 de noviembre la apertura formal del juicio en su contra. Durante este proceso, la Fiscalía ha solicitado que se le imponga una pena de 34 años de cárcel por diversos delitos, incluyendo rebelión, conspiración y abuso de autoridad. La prisión preventiva de Castillo también ha sido motivo de controversia, ya que la defensa sostiene que no existen razones suficientes para mantenerlo en prisión durante el proceso judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que no se han vulnerado los derechos del expresidente, por lo que mantiene la decisión de la justicia inferior. Este caso ha generado una gran expectación en Perú y ha salpicado a varios de los colaboradores cercanos de Castillo, quienes también enfrentan acusaciones relacionadas con el golpe de Estado. Entre los implicados se encuentran exfuncionarios de alto rango de su gobierno, como los exprimeros ministros Betsy Chávez y Aníbal Torres, así como los exministros de Interior Willy Huerta y de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez. Además, exjefes policiales como Manuel Losada, Jesús Venero y Eder Infanzón también están siendo investigados por su supuesta complicidad en el golpe del 7 de diciembre del 22. La situación de Castillo sigue siendo un tema central en el debate político del país, donde aún cuenta con un amplio apoyo entre algunos sectores indigenistas, lo que genera polémica sobre este proceso judicial y el manejo de la crisis política que desencadenó su destitución y arresto. Además, su sustituta, Dina Boluarte, ya saben, tampoco ha templado los ánimos en el país, ya que está siendo investigada, al igual que su hermano, por varios cargos. Ella por enriquecimiento ilícito y Nicanor Boluarte, que así se llama el hermano, por tráfico de influencias. Bueno, y nos vamos a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Estados Unidos, donde Joe Biden ha decidido indultar a su hijito Hunter. Esto es una vergüenza. Hunter ya fue condenado en el año 2018 por comprar armas ilegalmente. En septiembre del año pasado admitió 9 cargos fiscales por evasión de impuestos, incluyendo gastos personales que estaban falsificados. Eso en España también pasa, también pasa. O sea, también hay una hija del jefe del Estado que presenta gastos personales falsificados, pero a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, no solamente la dejan salir limpia de polvo y paja, sino que hay buscabonus de la agencia tributaria que aceptan como buenas las facturas falsas. Es decir, dentro de la corrupción que pueda llegar a las más altas esferas, hay que reconocer que todavía hay una diferencia notable
en la cuestión de las cosas que hacen los tribunales. Y ya de los indultos pues no hay tanta diferencia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí hay un delincuente, es un delincuente cuyos delitos por lo menos vienen de la época del golpe de Estado en Ucrania en 2014, que fue aprovechada inmediatamente por la familia Biden para hacer negocios, y de hecho el indulto pone como fecha de inicio la fecha del golpe de Estado en Ucrania. Algún día, también dentro de muchos años, quién sabe si todos estaremos vivos, descubriremos el peso que tuvo la repetida actividad delictiva de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden y otros miembros de la familia Biden, en aguantar la guerra de Ucrania todo lo que se pudiera aguantar. Pero de momento, pues Biden, que dijo que nunca iba a indultar a su hijo, ha publicado hoy una nota justificando el indulto que se te cae la cara de vergüenza. Es verdaderamente de vergüenza. Suponemos que cuando Donald Trump se autoindulte, cuando vaya a dejar la Casa Blanca, pues los demócratas dirán, bueno, nosotros hemos dado ejemplo de lo mismo. Pero estamos hablando de que en estos momentos Hunter Biden le podían caer más de 40 años de prisión. Es que la cosa es, pero dura, dura. Y aquí al final, pues Hunter Biden, que es un sujeto que desde luego que es un delincuente, no tiene vuelta de hoja. Y por otro lado, que es un personaje con unas prácticas personales que realmente le revuelven el estómago a cualquier persona con un mínimo de decencia, va a salir de todo limpio de polvo y paja gracias a papá. Ejemplar Joe Biden. Algún día los americanos se darán cuenta de hasta qué punto su presidencia fue de lo más criminal, de lo más inicuo y de lo más corrupto de toda la historia de Estados Unidos. Escandalazo el que les traemos de Estados Unidos, probablemente ya lo saben, el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a última hora de este domingo el indulto a su hijo, Hunter Biden, algo a lo que se había comprometido expresamente a no hacer. Hunter, quien en junio fue declarado culpable de delitos relacionados con la posesión ilegal de armas y en septiembre admitió haber cometido 9 delitos fiscales para evitar la prisión, finalmente no tendrá que cumplir ninguna pena, gracias a su padre. Alegó entonces que los cargos en su contra fueron un error judicial orquestado por los rivales políticos. Hunter Biden se enfrentaba a una posible condena de más de 40 años de cárcel por fraude fiscal y posesión ilícita de armas. En un comunicado, el presidente Biden explicaba que había decidido otorgar el indulto a su hijo, afirmando que desde que asumió el cargo había prometido no interferir en las decisiones del Departamento de Justicia, algo que cumplió, dice, incluso cuando observó el proceso judicial selectivo e injusto contra Hunter. Joe Biden dice ahora que su hijo fue tratado de manera diferente y atacado precisamente por eso, por ser hijo suyo. Decía literalmente, han intentado quebrar a Hunter, que lleva 5 años y medio sobrio, a pesar de que los ataques implacables y la persecución selectiva siguen. Al tratar de quebrarlo han intentado quebrarme a mí y no hay razón para que esto siga, decía, como si los delitos de Hunter Biden no fueran algo público, incluyendo la posesión de pornografía infantil en un ordenador que le fue incautado y del que se hicieron públicas las imágenes. Joe Biden también afirmaba que los cargos contra Hunter surgieron tras la intervención de opositores políticos en el Congreso, especialmente de republicanos, que según él presionaron para que se llevara a cabo un proceso judicial en su contra. Hombre, normal que la oposición haga oposición, lo que no es normal es lo de España. El presidente se refería al colapso del acuerdo de culpabilidad que Hunter había aceptado en septiembre cuando admitió los delitos fiscales como una muestra de la manipulación política del caso. Fue condenado en junio por 3 cargos relacionados con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018, ya que la adquirió siendo un consumidor reconocido de drogas. 2 de estos delitos conllevan una pena máxima de 10 años de prisión, mientras que el tercero puede ser castigado con hasta 5 años. Además, en septiembre, insistimos, Hunter asumió la culpabilidad por 9 cargos fiscales, entre ellos el impago de $1,4 millones en impuestos entre 2016 y 2019. También se le acusó de intentar deducir gastos personales como si fueran comerciales, incluyendo pagos a prostitutas, una suscripción a un sitio web pornográfico
y la universidad de su hija. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado, se pueden imaginar, criticaba el indulto concedido a Hunter Biden, decía que es un abuso y un error judicial. En su propia plataforma, Truth Social, Trump cuestionaba si el indulto de Joe Biden también incluiría a los rehenes del 6 de enero, los detenidos por el asalto al Capitolio en 2021, así los llamaba él, señalando que llevan años encarcelados. Decía, es un abuso y un error judicial, refiriéndose a los eventos que ocurrieron 2 meses después de su presunta derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Steven Cheung, futuro director de comunicaciones de la Casa Blanca bajo la administración de Trump, también se pronunciaba sobre el tema. Acusaba a los demócratas y a otros fiscales radicales de controlar el Departamento de Justicia y de armar el sistema judicial para llevar a cabo una fallida caza de brujas contra Trump. En un comunicado a Fox News, Cheung aseguraba que arreglar la justicia será una de las primeras prioridades del próximo presidente, quien contará con un mandato abrumador del pueblo estadounidense. A ver si la administración Trump puede revocar el indulto a Hunter Biden, pero creo que no es posible que esto pueda llegar a suceder. Bueno, y como en Ucrania las cosas van muy mal para el ejército ucraniano, como además en Kursk han cercado a una unidad de tropas de la OTAN prácticamente al completo y cuando se rindan va a ser un auténtico escándalo. Y como además el frente del Donbass, pues día sí, día también, parece que se puede desplomar totalmente, entre otras cosas porque ya no quedan ucranianos para combatir y no para de inyectarse fuerzas de la OTAN, pues hay que distraer las fuerzas rusas de donde están. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hombre, lo vamos a hacer de una manera que favorezca a todo el mundo. Volvemos a atacar a Siria. Y volvemos a atacar a Siria, como lo hicimos en 2011, fingiendo que hay una revuelta, una primavera árabe contra la dictadura de Bashar al-Assad. Esto es absolutamente mentira. Aquí lo que hay ahora mismo es un ataque contra Assad para que se desplacen soldados rusos, sobre todo fuerzas rusas de aviación hasta Siria y la presión sobre los derrotados ucranianos se haga menor para ayudar a Netanyahu a ir apoderándose de trozos de territorio de los países que tienen la desgracia de estar cerca del Estado de Israel y, por supuesto, para seguir haciendo negocios extraordinarios mientras se saquean las riquezas naturales de Siria, que se ha opuesto a ello. En Ucrania seguramente también se habrían opuesto, pero no les han dejado oponerse. Bueno, pues en estos momentos aquí se da la circunstancia de que al-Assad ha perdido el control de Alepo. Parece ser que en estos momentos la aviación rusa ha conseguido que a los rebeldes, que no son nada más que terroristas islámicos respaldados por la OTAN y por Israel, los detengan en algunas provincias, como es el caso de Idlib y de Hama, y sobre todo que se inicie otro episodio de agresión injusta contra Siria que va a tener entre las víctimas, pero más castigadas de este conflicto, ni más ni menos que a los cristianos. Cristianos que en Oriente Medio, pues con ciertos regímenes los dejaban vivir con cierta tolerancia, como pasaba en el Irak de Saddam Hussein o como pasaba en la Siria de al-Assad, pero que efectivamente con el ataque de grupos terroristas islámicos entrenados, armados y respaldados por la OTAN y por Israel, pues evidentemente los van a exterminar. Como pasó en Alepo cuando se inició esta guerra. Y había cristianos de todo tipo, sacerdotes, monjas, etcétera, que llegaban a Occidente y decían: no se lo crean, esto no es una guerra civil, esto no es una revolución, son terroristas islámicos respaldados por Estados Unidos, respaldados por Israel, que quieren derribar al Assad y que están asesinando de manera preeminente a los cristianos. Y había gente que no quería verlo en absoluto y todo este tipo de cosas. Bueno, pues volvemos a la repetición, porque claro, la situación en Ucrania se ha puesto muy malita
Y mientras tanto, pues quién sabe, a lo mejor llegamos a una tercera guerra mundial para diversión y carcajadas de los grandes criminales. Y César, malísimas noticias las que nos llegan desde Siria, donde la situación se empezó a poner muy fea ya el viernes por la noche, justo cuando terminamos el boletín de noticias, con el avance de los llamados rebeldes contra el régimen de Bashar al-Assad, un recordatorio de que los rebeldes son islamistas. Casualidad todo esto cuando resulta que Donald Trump da por prácticamente finalizada la guerra en Ucrania y entonces se reactiva la de Siria. Es que qué cosas pasan. El régimen sirio ha perdido en las últimas horas por primera vez el control total de Alepo, la segunda ciudad más grande del país, desde el inicio de la guerra civil en 2011, debido a una ofensiva relámpago lanzada por grupos rebeldes islamistas, lo que supone un golpe fortísimo para el presidente. La alianza rebelde, encabezada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, por sus siglas HTS, comenzó el miércoles un asalto rápido que dejó 412 muertos, en su mayoría combatientes, aunque también se han registrado al menos 61 muertos civiles. El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el OSDH, Rami Abdelrahman, indicaba que el grupo terrorista y sus aliados ahora controlan Alepo, excepto las áreas bajo control de las fuerzas kurdas. Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido emitían un comunicado conjunto pidiendo una desescalada en Siria y exigiendo una solución política al conflicto a buenas horas. Mientras tanto, 40 kilómetros al norte de Alepo, las fuerzas proturcas intensificaban también su ofensiva y tomaron la ciudad de Tal Rifat, así como varias localidades cercanas de manos de las fuerzas kurdas. El OSDH, el Observatorio de Derechos Humanos, señaló que las comunicaciones en las zonas kurdas han sido cortadas, lo que aumenta los temores de posibles masacres contra esa población. Tal Rifat, situada cerca de la frontera con Turquía, está rodeada por territorios controlados tanto por las fuerzas turcas como por el ejército sirio. El presidente al-Assad, tras reunirse con el canciller iraní en Damasco, subrayaba la importancia del apoyo de sus aliados para contrarrestar estos ataques terroristas respaldados desde el extranjero. Rusia también manifestaba expresamente su apoyo a al-Assad, afirmando que su aviación estaba ya ayudando al ejército sirio a repeler a los rebeldes en las provincias de Idlib, Hama y Alepo. Estos enfrentamientos, que marcan los combates más cruentos, más intensos en Siria, desde hace varios años, en concreto desde 2015, el régimen sirio, con el apoyo de Rusia e Irán, había lanzado una contraofensiva que le había permitido recuperar el control de la mayor parte del territorio. La ofensiva de los rebeldes se produjo curiosamente el mismo día en que comenzó un frágil alto el fuego en el Líbano entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán tras 2 meses de intensos combates. Justamente el ejército libanés ha acusado a Israel de atacar una de sus bases en la frontera con Siria, aprovechando la escalada. Un soldado libanés habría resultado herido este domingo en un ataque con dron llevado a cabo por Israel, que alcanzó una excavadora en el este del Líbano, cerca de la frontera. En un comunicado, el ejército detallaba que el soldado sufrió heridas de gravedad moderada como resultado del ataque de un avión no tripulado israelí que tuvo como objetivo esa excavadora del ejército libanés mencionada, que realizaba trabajos de fortificación en el centro militar de Al-Bara en Hermel. Esta área ha sido utilizada por más de 500.000 de personas que han huido a Siria debido a los constantes bombardeos israelíes contra el Líbano y ha sido blanco de ataques de Israel en ocasiones previas. Y hemos llegado al final de nuestro boletín de noticias. María, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, César, hasta mañana a todos. Seguimos muy pendientes de todas estas noticias. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que se está recortando sobre el horizonte la gallarda silueta de don Lorenzo Ramírez a punto de subir al avión del Despegamos, y de darle un niquelado en profundidad a la situación económica mundial. Y después del Despegamos, don Lorenzo Ramírez se queda un ratillo más con nosotros porque empezamos ese programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos en La Voz a la cultura hispánica. Primero tendremos el Así fue España. Hoy les traemos nada más y nada menos que al conde Fernán González de Castilla.
Se va a quedar con nosotros algunas semanas, pero hoy viene para hacer entrada grande. Y después, ya lo saben ustedes, entramos en la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad, y ahí doña Sagrario Fernández Prieto, con sus palabras al aire, nos irá mostrando cómo escribir y cómo hablar cada vez mejor en español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.